Hola, bienvenidos a Muy Listos No Son. Hoy tengo acá en la mesa, además de mis compañeros habituales de podcast, el señor Mateo Amaya y Carlos Ayala, a un invitado muy especial, Enrique Peñalosa, 2 veces alcalde de Bogotá. Doctor Enrique, bienvenido. Gracias, Julio. Muchas gracias. Bienvenido, ustedes, bienvenido. Carlos, Mateo, gracias. Muchas gracias. De antemano le pido disculpas acá por el compañero que tengo a la izquierda. Y por la cachucha que se está, Pero usted, ¿por qué no hace más? que está promocionando. Déjeme en paz, hermano. Pero esa en paz. es la gracia del podcast, Sí, Ayala, por favor. No, bienvenido, señora Ayala. Montármela. Esa es la gracia del podcast, joderme. Lo veo muy bien Ataviado. Claro. Sí. Estamos. Make Petro a convict again. Sí, señor. Ok. bueno. Muy bonito. Ya. Enrique, candidato para la gran consulta del 8 de marzo, se la juega su candidatura a la primera vuelta. ¿Cómo ve el panorama? Ya nos estaba contando ahorita fuera de cámaras, pero ¿cómo ve el tablero de ajedrez para hacer, pues para ese día? Muy bien. Yo estoy, primero que todo, agradecido y feliz porque la gente por todos lados es hiper amable. Me reciben realmente con un cariño muy especial, con un reconocimiento muy especial. Y ahora bien, falta información. Creo que mucha gente no tiene suficiente información sobre esto de la consulta. Es importante. Además, incluso muchas personas ni siquiera tienen claro que es un tarjetón, ¿no? Entonces, Es cierto. lo que sí es importante para comenzar es que tengan claro que el primer gran triunfo para que haya un cambio de rumbo es el 8 de marzo. Que el 8 de marzo, simultáneamente con las elecciones de Congreso, los ciudadanos van a poder votar en una consulta para escoger, en el caso nuestro, la gran consulta, yo lo que llamaríamos un candidato de centro-derecha, gente honesta, preparada, buena, y por supuesto espero que voten Peñalosa. Pero yo lo que estoy es contento, feliz y agradecido. Yo salgo y llego recargado de energía a la casa. Sí, lo hemos visto. Nosotros ya lo tuvimos en otro formato de nosotros que se llama Arreglando el el País. Y ha sido una locura, además, porque ese día estaba suelto como garete. Estaba diciendo. Lengua y suelto. Oiga, Un pues poquito se lo nomás. dejamos el link aquí abajo para que la gente que no lo ha visto Claro, de pronto lo pueda ver. Sí. Pero aquí estamos, yo lo he escuchado a usted, Enrique, varias veces diciendo que usted es petrólogo, ¿no? Diciendo que usted es... Petrólogo. Pero aquí ¿Cómo estamos en una así? mesa de Yo creo que todos somos de petrólogos. colegas Sí, petrólogos. petrólogos. Sí, petrólogos, no petrófilo. Hay que Usted, aclarar, no. Ah, no, sí, no. Entonces, somos yo sí, petro- porque yo conozco a Petro hace mucho tiempo. Usted sería como curiosamente. el decano de nuestra facultad y nosotros estudiantes de la facultad Claro, porque de nosotros petrología. Es El que tutor, yo- el tutor. Porque usted lleva tratando con Petro, ¿cuánto? 20 No, es años que yo por lo primero, menos. no, Más. incluso mire algo asombroso. Más. Yo lo conocí cuando yo fui director de planeación de Cundinamarca, Upa. por ahí en el 81. Ah, no. No, usted Cuando era guerrillero. 82, cuando era medio guerrillero en Zipaquirá. Y entonces, por allá una vez incluso lo trasteé de la reunión y lo dejé por ahí en algún lado en la carretera. No jodas. Obviamente. Uf, con este datazo. O sea, anticipaba. ¿compartió carro con Petro alguna Lo vez? llevé. No No sé si él perdió se nada. acuerda de mí. Es muy posible que sí. Usted lo llevó siendo él No, es que él fue a una reunión que tuvimos en el centro de Zipaquirá. ¿subversivo? sí. ¿No se le perdió nada, era hola? oficialmente subversivo, pero él nunca fue un subversivo de tomar No. las armas. Eran otros los que hacían el trabajo. Y después, curiosamente, cuando también me recuerdo, y no sé por qué se apareció, ya en mi primera alcaldía, Petro, atravesándose a todo, era representante a la Cámara ya, creo, ¿No recuerda cuándo fue su primera alcaldía? de 98, 99, 2000. Ok. Y cuando inauguramos Metrovivienda, yo por ejemplo hice proyectos de vivienda para más de vivienda social para más de 300.000 personas. Yo creo que a Petro además lo que de alguna vez lo intriga o le molesta es que yo sí hice cosas para construir igualdad que él no ha hecho. Oiga, Pero- cuenten, a propósito de eso, hay una anécdota sobre usted, y la vez pasada me lo iba a preguntar, pero usted no sirve para nada. Y es que usted decía que usted sí era la verdadera izquierda. ¿Cómo es ese cuento? No, es que digamos, es que le cuento qué es la palabra izquierda. ¿Qué es la palabra izquierda? ¿De dónde viene? Muchas concepto es personas, francés. aquí en Colombia la gente Sí. piensa que izquierda
es parecerse a Petro y derecha No, es no, no, parecerse no, a no, Uribe. eso es un concepto francés. Izquierda viene de la Revolución Francesa, Exactamente. cuando La están gauche. en el La proceso de la gauche. revolución, que se sentaron en la Asamblea Nacional. Sí, señor. Los que estaban en el lado izquierdo, que eran los jacobinos, y los del lado derecho eran los girondinos. Sí, señor. Y entonces había unos jacobinos que los girondinos decían que ya, que con lo que se había logrado con la revolución hasta ese momento, que es suficiente. Y los jacobinos decían que no, que había que hacer mucho más y ser más radicales en la construcción de más igualdad. Ajá. Bueno, y le cortaron la cabeza al rey y todas esas cosas. Y entonces desde esa época tiene la connotación de que lo que es el verdadero significado es que ser más de izquierda es buscar una mayor igualdad en la sociedad. Entonces, Ajá. si eso es el significado, yo creo que soy más de izquierda que Petro, porque yo sí, en el sentido caramba. de buscar ¿Cómo? ¿En el que haya- sentido práctico? En el sentido, ¿por qué? Práctico, sí, porque... Pero además, yo sí, más bien yo creo como el primer ministro chino Deng Xiaoping, cuando Sí. acabó con el comunismo y empezó a abrirle paso a la empresa privada china, recordemos, era más pobre que Colombia hace 50 años, cuando era comunista. Y ellos se dieron cuenta que había que tener empresa privada, no hacer esto como lo que hace Petro, acabar con la participación privada en las EPS, por ejemplo, y acabar con la salud en Colombia, porque le enferma lo privado. En cambio, Deng Xiaoping dijo una cosa sabia en ese momento: no importa que el gato sea blanco o negro, Sí. con tal que case ratones. Entonces, a mí sí me interesa como prioridad máxima acabar con la pobreza en Colombia, darle prioridad a los más pobres, pero haciendo cosas como cuando Petro se apareció en la inauguración de Metrovivienda, algo que Petro nunca hizo. Eso era una reforma urbana. Una y yo creo que crítica- es incluso más importante que la reforma agraria. Es una crítica muy parecida a la que le ha hecho Aurelio a Petro, ¿no? Cuando a Aurelio le preguntan que si Petro representa los sectores progresistas o la izquierda en Colombia, ese señor por poco se desnuda y prende la ropa y me dice lárguese o azóteme. Oiga, pero yo No, te- entonces lo que yo digo es, en ese momento, por ejemplo, nosotros compramos forzosamente tierras privadas rurales. ¿Expropiaste, Enrique? No, pero comprando y pagando Muy y bien. sin odio, Sí. ¿no? Para hacer programas de vivienda social excelentes con aceras, parques, etcétera. Lo que Petro nunca Esas cosas feas. había ni propuesto, ni ha propuesto, ni Pero ha andemos hecho, un poquito nada. más en ese tema. Es que, a ver, a mí, y ahí sí está la discusión. Yo no creo que la izquierda, aunque de dientes para afuera habla digamos, de la igualdad, precisamente lo que hace es mantener o multiplicar la pobreza. Obvio. Y está con el tema, digamos, de la vivienda. Porque Por es que eso. mientras... Y no es para echarle flores ni nada, simplemente es que mientras usted ¿Te vas a desarrolla poner de lambón? una especie hace una gran cantidad de viviendas de interés social, busca que haya urbanización y haya expansión de la ciudad para que las personas puedan tener vivienda, este man lo que se opone es a que no, que el ambientalismo, entonces no deja hacer una cosa, no deja Pero hacer tal son otra. falsos ambientalismos, digamos, son grandes mentiras, grandes mentiras. Por ejemplo, Petro no deja hacer fracking aquí en Colombia, Ajá. pero Ecopetrol importa combustibles y Resultado y gas hecho, Ahorita tiene el gas 23% hecho con de gas fracking, ¿no? importado. Entonces es una gran payasada. Petro, por ejemplo, bloquea aquí la minería de carbón, pero va y le hace toda clase de venias al gobierno chino, que produce 44 veces más carbón que Colombia. ¿Y en qué me China, dice usted ¿no? de lo que está Entonces, pasando con Isabel Zuleta? Que le pasó? pidió información clasificada a la policía para ir a salvar la maquinaria amarilla a la gente del Clan del Golfo en Antioquia. Ese es Oiga, el falso Por eso, ambientalismo. Oiga, entonces, yo te- pero mire, un último tema sobre esto Señor. del ambiental, y ya que estamos aquí en Bogotá, por ejemplo, bloquea, haciéndose el ambientalista, él y Claudia López bloquean la autopista longitudinal de Occidente, que es crítica. La ALO. Cualquiera boyacense, cundinamarqués, bogotano que haya estado en un trancón en la autopista, nosotros compramos la tierra para la ALO, Sí. la autopista longitudinal, una vía crítica para desembotellar la salida y entrada del norte de Bogotá. Es que- Oiga, y la vamos a desembotellar cuando estemos en la alcaldía. Un último tema, solo sobre estos temas, Señor. y es lo siguiente. Hay que recordar, y eso lo hablábamos el otro día, que en Colombia todas las áreas urbanas, las ciudades, los pueblos, etcétera, ocupan solamente el 3 por mil, 3 milésimas del Qué gran territorio dato. Ese colombiano. dato tocado repetirlo Entonces, desde- en esa 0.03%, ¿no? en esa parte microscópica de Colombia, donde viven los seres humanos, hay que hacer todo para la felicidad humana. No, hay que hacer vivienda para comenzar. Por ejemplo, aquí estamos
hemos obligado a que los pobres, aquí cuando Petro y Claudia López bloquean el desarrollo del norte de Bogotá, entonces obligan a los más pobres a que tengan que irse a vivir por allá lejísimos y además a que haya barrios informales. Es una vergüenza que en Colombia todavía hay millones y millones de colombianos que viven en barrios informales, donde no hay servicios públicos, donde no hay pavimento. Pero según donde- José Cuesta, y ellos- no se necesita sí. más vivienda. y ellos no Según han hecho Pei- absolutamente. Exactamente, lo que usted está diciendo, Mateo, es exactamente cierto. Es una gran mentira que no se necesite más vivienda. Aquí cada año el número de hogares que necesitan vivienda en las ciudades colombianas está creciendo en 400,000. Bárbara. Y solamente se están haciendo 160,000 viviendas. Entonces, es decir, está creciendo el número de hogares, para no ser exacto, unos 400, son 380,000. Y se están haciendo solo como 140,000 viviendas. Entonces, ¿Estamos hablando de Bogotá o estamos hablando de de Colombia? todas las áreas de Colombia, áreas urbanas de Colombia. Ya. Entonces, claramente hay que hacer vivienda para que la gente tenga una vivienda propia además y así tenga esos ahorros para su vejez, etcétera, en esa Oiga, vivienda. yo tengo una teoría, creo que se la dije la otra vez que conversamos con la entrevista de Enrique, y es que si hay una persona que aborrece el presidente Petro, es a usted. Sería, O sea, sería muy gracioso. No solamente usted es petrólogo, sino que él es peñatrólogo. No, diría Peña, yo. no. Pero Tiene Fóbico. peñalofobia. Sí, Peñalofobia. peñalofobia. Yo Peñalofóbico. tengo una teoría de por qué. Y esto va a sonar a publicidad política pagada y la verdad es que no. A esta mesa ojalá tengamos más candidatos estos días. Sí, ojalá. Pero pues ojalá. mi teoría es la siguiente, se la voy a explicar con dos imágenes. Póngale cuidado. Obviamente sabe qué es esto, ¿no? Póngalo, No, pues, a ver, póngalo otra póngalo a vez. ver, ahí está. Este es la hoja, ¿no? ¿Qué, Claro. Uy, eso ¿qué no es la sé. hoja? Usted, Nosotros conseguimos el terreno de la hoja. Ajá. Pero esa vaina fue muy mal ¿no? ejecutada. Y Petro hizo lo único que hizo una chambonada de No. esas y además eso es- regaló vivienda. Eso se dio haber vuelto una cosa divina y entregó eso a la chambona. Podría ser. Y eso se volvió un foco de problemas Delincuencia. sociales, Es una olla. de criminalidad, de todo. Y además, mire esa estética o sea, toda el soviética, diseño ¿no? lo hizo la administración de Petro. Sí, pero Sí. lo peor es que era un arquitecto importante y demás, pero eso fue una chambonada lo que hicieron ahí. Pero es que mire, Pero, ¿cómo pero, digo yo? pero un momentico que le quería mostrar la Pero segunda más parte. obviamente él no consiguió el lote, Ah. él no consiguió la tierra la conseguimos nosotros. Y lo mismo cuando tumbamos el Cartucho y el Bronx, también allá montó un edificio a la chambona, mal Sí. diseñado además, que ahora se ve desde todas partes en el centro. Pero yo quiero ver, de Sí. Bogotá. yo quiero mostrar, señalar algo de este. La siguiente imagen. Ah, Sí está. A ver, ¿Qué esto- diferencia? con Pero esto- mire, pero mire- es mire un poco, solamente el anterior. creo yo que es un poco el origen Sí. de esa disputa es también entre dos modelos, no solamente ideológicos y políticos, sino también incluso estéticos. Yo quiero señalar ¿no? una cosa que de están la- expresados en esas dos imágenes. Pero mire, Diga. un segundo, yo lo que creo, además lo que usted dice, es que, Julio, es que yo hice más por la igualdad que Petro. No mire lo que es, usted mostró una cosa muy interesante, que es el Centro Felicidad Sí. del Nogal, de Chapinero, en una zona de estrato alto, Sí. ¿no? Y nosotros hicimos 5 centros Felicidad. que él quería hacer una hoja ahí también, pero ¿no? espérese. Sí, él había hablado de eso. Entonces, pero espérese. Lo interesante de esto es lo siguiente. Los 4, además los otros centros Felicidad que hicimos en sectores populares son mucho más grandes que este. Pero los que hicimos en los sectores populares, en El Tunal, en San Cristóbal, en Suba Cometas y en Suba Fontanar del Río, los hicimos con presupuesto del distrito. En estrato alto lo hicimos cobrando valorización. Es decir, no lo hicimos con presupuesto del distrito, sino que los ciudadanos del sector les cobramos para hacer proyectos de mejoramiento en aceras y demás. Entonces, eso es de nuevo buscando cómo hay la mayor equidad. La mayor economía, además. Sí, Sí. como que lo Pero- paguen las personas que lo Pero pueden más pagar. cosas bien hechas, porque hacer cosas lindas que enaltezcan la vida humana. Sí. Como Yo- por ejemplo la biblioteca Barco, la biblioteca Tintal, la biblioteca... del Como la Tunal. gente como claro. olvidando esas cosas. Yo No, sí, como que se les vuelve paisaje. No, y además no se ya- preguntan de dónde salieron. Yo empecé, digamos que una especie de vida pública en la biblioteca Virgilio Barco
por allá en el ¿Vida 2007. pública? ¿Cómo que vida Uy, pública? ¿en serio? O sea, ¿qué hacía ¿Tenemos usted? algo que hablar? Par de hijo de madres. No, porque yo dictaba talleres de literatura ahí, cabezones. Ah, Porque el espacio yo era- pensé que iba a decir que había sido el director de la Vigilio Vasco. alguna vaina. Es que son lo peor, son lo peor. ¿Dictaba talleres de qué? ¿De origami? o De literatura. Ah, de origami. no, si usted es Porque literato, ¿verdad? sí, la biblioteca No, generó muy un bien allá. espacio que después fue, usted le tocó Bogotá, capital mundial del libro. No, a mí no me alcanzó tu No le tocó, creo que fue después. Sí. Fue después. No, hay pero que ahí, informarse antes del No, 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 podcast, no, no. señora Ayala. Joda. Pero la biblioteca sí la hicimos. Claro, Y todo, pero entonces, es ¿qué casi que sucede? le podría contar. Parte de ese premio del Capital, Bogotá Capital del Libro fue que se utilizaba todas las infraestructuras, la biblioteca del Restrepo, el Tintal, todas. Sí. Y los que habíamos ganado el premio, teníamos que ir a dictar talleres por todas las bibliotecas. Y de ver usted entrar a gente a recibir, pues, capacitación o acercamiento a la lectura, de la escritura, desde la literatura, Sí. desde ciclos de literatura especializados, en espacios como esos, fue yo de las cosas que pues uno guarda en su corazón porque no, pues lo formaron, hicieron Claro, que... ya. Hola, ¿Sí? Carlos, pero ya que mencionan usted y Julio ese tema, a mí me parece que hay algo muy lindo ahí detrás de eso. Por ejemplo, con la biblioteca Tintal, Sí. que cuando hicimos la biblioteca Tintal, era uno de los sectores más populares. Había mucha gente Sí, tan sí, sí, pobre sí. en eso de Patio Bonito, al occidente, que además legalizamos, dimos títulos de propiedad, etcétera, que muchas casas tenían piso de tierra y demás. Mucha pobreza, mucha. Es que el país ha progresado mucho, que no se dé cuenta la pero gente. sí, Entonces, la verdad, es verdad. es la primera vez que en Colombia, y tal vez en muchos países, se hizo un edificio majestuoso, como la Biblioteca Tintal. Claro, a ese lado de la ciudad. Diseñada por nada menos que Daniel Bermúdez, que ha ganado el Premio Nacional de Arquitectura en varias ocasiones, en un sector popular, porque siempre ha habido edificios majestuosos pues, en la Plaza Central, en la Plaza de Bolívar y demás, pero es la primera vez que en Colombia se hace un edificio majestuoso en un sector popular como ese. verdad. También lo hicimos en el Tintal, pero ¿cuál es el simbolismo de eso? Primero, que los ciudadanos de ese sector son importantes, pero aquí además había otros símbolos. Primero, que era una biblioteca, es decir, que teníamos toda la confianza en las capacidades intelectuales de esos niños, de esos ciudadanos, de allá que Entiendo. podrían ser premios Nobel de Ingeniería, de Literatura, lo que fuera, en fin, no hay de Ingeniería, pero... Y adicionalmente, era cuando un niño de esos sectores tan populares, que en esa época, insisto, eran muy pobres, pues va a un centro comercial, se siente un poco intimidado, ¿no? Porque Sí. siente que le toca comprar algo. Es como si mañana yo entro a la tienda de los Maserati o algo así, yo me siento con susto de que me vayan a preguntar qué se me ofrece, ¿no? Yo ya voy preparado y yo digo, no, es que vengo Estoy a mirar, mirando. gracias. Estoy Y mirando. el señor me dice, es que esto no es un museo, ¿no, señor? En todo caso, entonces, Eso el está niño, bueno. en cambio, entra un joven a una biblioteca de esas y no porque tenga un PH de Harvard ni porque tenga dinero, sino porque tiene una cédula colombiana en el bolsillo. Una cédula de Entonces, interés. como que adquiere otro significado ser colombiano. Y último es el mensaje, es de que los ciudadanos importantes en la sociedad es como un templo, es como los templos religiosos de la Edad Media y demás, lo que mostraban era que lo importante era la religión. Entonces, no solamente reflejaba los valores de la sociedad, sino que los construía. Y entonces aquí también estamos diciendo, los importantes de la sociedad no son los que tienen plata, que pueden habérsela ganado con porquerías, sino son las personas que tienen conocimiento Maestro, y enseñan. Pero- lo molesto. ¿Por qué no empezamos a mirar los videos del patrón? ¿O usted quería mostrar? Yo solamente le quería hacer una pregunta y podemos estar de acuerdo todos con este asunto. Y pues si fuéramos a ver las obras que dejó Petro como alcalde versus las obras de Peñalosa, o para no hablar solamente de usted, de otros alcaldes que quizá también han hecho una gestión interesante, no sé, hablando de, por ejemplo, el Mocos, no sé, otros alcaldes que ha tenido Bogotá. Pero si uno se va, y reconociendo esa realidad, si uno se va a la calle y le pregunta a un obrero o le pregunta a un señor que trabaja en servicios generales o se monta a Transmilenio y le pregunta por Petro, muchas de esas personas, y pues ahí están las encuestas, 35 o 40% de popularidad hablan de Petro, muchos sienten que en realidad quien representa o quien lo representa mejor es Petro. Y bueno, está bien hablar de lo que ellos han hecho en materia de comunicaciones, propaganda, etcétera,
pero yo creo que también es justo hablar de, ¿y acá qué hemos hecho mal? Porque si la gente tiene esa percepción Cierto. es porque algo no se ha hecho Cierto. bien comunicando Es todo cierto. esto que estamos Por hablando eso acá. estoy aquí, para resolver eso. Estamos resolviendo. Usted me dijo la vez pasada, pongan el cascabel al gato, pero lo estamos poniendo. No, pero mire, yo creo que eso es cierto. Lo curioso es que los ciudadanos, a veces el odio mueve más que cualquier cosa. Sí. Y los grandes líderes populistas siempre han promovido el odio. Algunos se montan, y hay líderes a nivel internacional en esta época, por ejemplo, que se montan sobre el base del odio a los inmigrantes, de que los inmigrantes son los culpables de todos los problemas de la sociedad. Sí. O, por ejemplo, Hitler, él se montó sobre la base que los judíos eran la causa de todos los problemas de Alemania y por eso masacraron como a 6 millones. Petro, entonces, él se monta con base en el odio a unos oligarcas, a unos ricos. Nadie sabe muy bien quiénes son esos ricos, ¿no? No sé si son los que tienen un carro, son los oligarcas que hay que odiar, o los que tienen una panadería, son los oligarcas que hay que odiar, o son los que tienen un taller o una empresa, no se sabe muy bien, o el que tiene una... Aprovecha muy bien el resentimiento, ¿no, Julio? Pero lo que es cierto Sí, es que es lo que hace la básicamente. gente logra odiar a unos oligarcas que no se sabe muy bien quiénes son o por qué hay que odiarlos. Entonces, a veces eso funciona mejor que hacer cosas que le mejoren de verdad la vida a la Sí, gente. la Pero, por narrativa ejemplo, es más fácil, uno más mira, cómoda. Comparemos, y yo sí creo, vuelvo a insistir, que hay que mejorarle la vida a los ciudadanos que viven en barrios informales, que Petro no hizo Oigan. nada para eso, ni como alcalde, ni como presidente, No. ni ha hecho una reforma urbana como la que vamos a hacer de verdad para hacer que las ciudades crezcan bien y que la gente viva feliz. Es crítico, seguridad. Entonces, yo creo que a veces tiene razón Julio, hay que comunicar mejor de alguna manera, pero a mí no logran Más hacer- que comunicar, yo siento que hay un tema pedagógico y es que usted cada vez que hace la pregunta me pone a pensar Ajá. rápido el asunto y es no solamente la narrativa, sino que lanzaron una línea que terminó siendo casi que educativa. Cómo odiar a los demás. Es que- Es un cómo odiar a los demás y además el primer capítulo es usted no es responsable de su vida. Porque eso es lo que hace el Ese socialismo. tema. El socialismo lo que le dice a los individuos todo el tiempo es a ti te va mal porque ese de allá tiene un par de chanclas más que tú. Y porque no solo es culpa, mucho, desde hace 200 años hay unos oligarcas ahora que explotaron a su tatarabuelo y a su bisabuelo. Sí. Y eso, entonces yo lo que creo es que tenemos que pensar es en el futuro. Yo quiero preguntar respecto a ese tema de como el odio, de ese tema del odio. Es como, a ver, es el tema que usted lo estaba diciendo un poco y es como hemos avanzado, aunque la gente no se dé cuenta, aunque eso se vuelva paisaje, hemos avanzado. No, Y muchísimo. es decir, Sí, el la tema Caracas es- en los 80 o en los, Pero o en no, los Colombia 90. es impresionante. Pero mire. yo quiero preguntarle en un tema en específico y es, a ver, vamos a decir, el Transmilenio no es pues lo más chévere que haya pasado en la vida. Ay, Es decir, hay pero unos me problemas en el muelo a pata Transmilenio. por el Espérese Transmilenio. un segundo. Pero es que la gente como que no ve precisamente eso. La gente no ve lo que se tenía antes, que era de pronto ese tema de la guerra del Pero- centavo. Es que eso es un poco la falacia del nirvana, ¿no, Mateo? Exacto, sí, sí. O sea, ningún sistema de transporte masivo. Y o nunca sea, va a haber móntese al satis- metro de sí. Nueva York y es como bajar a una alcantarilla. Es verdad, y huele No, feíto. no es que uno disfrute bajando al metro de Nueva York. Pero ¿no? entonces, ¿cómo hacer para hacerle entender, digamos, a unas personas que, pues, primero, que estamos mejor que antes y segundo, pues, que ¿cómo llegaron este tipo de personas de personas que contrarias al desarrollo a crearle el odio al Transmilenio que ya en este momento Transmilenio es prácticamente odiado por todos los bogotanos? No. No, eso no es falso. odio Eso por no, todos no, los no, no. bogotanos. No, al Uy, revés. no, venga, nos paramos Como los dos casi a la defender mitad, no. Transmilenio. Ya, se porque acabó el no, programa. no, Lucho. Mateo. No. Y Casi yo la- disfruto Transmilenio, pero es que uno Casi escucha a no, todo perdón. lado. Y me la monta a mí. Perdón, casi la mitad de los bogotanos tiene imagen muy positiva de Transmilenio. Ni hablar, yo no entrar aquí a defender el Transmilenio, no, pero lo que sí es cierto es que hacer es muy difícil. Hacer es muy difícil. Eso es verdad. Criticar es muy fácil, ¿no? Entonces, digamos, critiquemos el sistema de transporte que hizo Petro. Critiquémoslo, es una ¿Cuál sistema? porquería, ¿Cuál? es un horror. Eso que hizo el sistema de transporte que hizo Petro es la porquería más grande, es terrible para los ciudadanos.
¿Pero qué es lo que hizo? No hizo nada. Nada. Entonces, ¿qué le critico? Sí. Pero hablemos, ¿Qué le puedo criticar? hablemos de Cepeda. Lo que el sistema de transporte que hizo Cepeda. Los programas de vivienda que hizo Cepeda. La paz que hizo Cepeda. Los parques que hizo Cepeda. Los mejoramientos de barrios informales que hizo Cepeda. Los proyectos de ley para mejorar la seguridad en Colombia que hizo Cepeda. No, critiquémoslos. ¿Pero qué le criticamos si no han hecho nada? ¿Me permite un no han momento? hecho nada. Entonces, yo sí creo que ¿no? A los que hacemos, ¿no? Pues es fácil Enrique. criticarlos. A los que no han hecho nada, sino hablar, No, sí. pues es más difícil. Entonces, Enrique, Cepeda, yo ¿qué es lo sí que ha hecho? voy Ser a, muy voy amigo. a coger a este muchacho a coscorrones. Porque es que no le tocó. ¿Cómo que era no me bendice. tocó? A mí también me tocó. Usted Yo no no le soy- tocaba salir desde la sexta. Yo con la yo Caracas utilizo hasta la Transmilenio, 80. señor. Tenemos un Pucha. petrista camuflado. Yo utilizo- Pucha, yo- era terrible. Era, Y tiene una gorra roja. No, yo utilizo yo, Transmilenio, yo- señores. yo sufría ver, había una ruta que era por la calle 68 desde Álamo Sur, que salía desde el muelle y cogía toda la 68 y llegar solo a Chapinero eran 2 horas y media. Cuando salió la primera línea de Transmilenio, 21 minutos. Casi lloraba de la alegría. Recuperar la vida. Es que y eso todavía pasa. ¿Y usted cómo ve? No, mira, más es igualdad de verdad. El carro de 500 millones en el trancón y el bus le pasa a toda velocidad al lado. Ajá. Pero mira, hay una cosa como una anécdota divertida para este programa. Sí. Yo los invito a cualquiera de las personas que nos oyen a que busquen en internet, en una entrevista de La Silla Vacía de Petro, Sí, como 6 meses antes de ser alcalde, 5 meses, sí. como él dice que no hay que hacer metro, que solo hay que hacer más Transmilenio. Ah, caramba. Eso sí es Solo hay una que novela. hacer. ¿Usted la conoce? ¿No? Pero es facilísimo buscarla, porque es Silla Vacía, 2011, entrevista de Petro, y entonces él ahí dice incluso que hay que hacer Transmilenio, pero sin aceras y sin mejoramiento de espacio público, porque eso gasta mucha plata, porque Transmilenio lo que hace es mejorar el espacio público de la ciudad por todas partes por donde pasa. La troncal 68 que se está haciendo, lo que costó ahí fue comprar un montón de edificios para hacer aceras y ciclorrutas y demás. Pero es curioso, simplemente Sí, para sí. decir cómo el mismo Petro decía 6 meses antes de ser alcalde que no había que hacer metro, sino solo Transmilenio. Toca. Es fácil buscarla. Voy a- 2011, Silla Vacía, Petro, por ahí, como dice, debió ser como en junio del 2011. más Aquí o está, menos. aquí tengo la entrevista. Pues yo la tengo aquí- acá, pero de 8 minutos. Entonces, No, aquí tengo la transcripción. A ver, le preguntan a Petro en La Silla Vacía. Ahí está, ¿reemplazaría buses privados por buses públicos? Ahí está. No, ojo, que en la medida en que hagamos el Transmilenio minimalista, que es solamente hacer el carril y no dedicarnos a otros objetivos que no son los Que no propios le de la hagan movilidad, aceras. entonces necesitamos más buses. Pero una parte de esos buses serán públicos porque se necesita que el Estado pueda ser regulador dentro de la operación privada de Transmilenio. Quería buses administrados por un operador Pero no público. todos, fíjese que algunos fueran privados, otros públicos. Pero más allá dice que no hay que hacer metro todavía. Aquí se le preguntan, o sea que en los próximos años, si gana, no habría metro. Así nosotros quisiéramos empezar, así cogiéramos el estudio mal hecho de Samuel Moreno, así cometiéramos esa torpeza con la ciudad y empezáramos a hacerlo hoy, no está en 4 años. Nosotros necesitamos soluciones ya, que tienen que ver con una humanización ya del transporte masivo de Bogotá. O sea, Petro decía que no había que hacer el Transmilenio, cero no facto. había que hacer el metro, sino Transmilenio. No, dice explícitamente que no hay que hacer metro. A ver, Vea, sigue, pues. sigan ahí hablando, yo sigo acá. Bueno, No, yo- esto es increíble. Tremendo. yo se dato. lo voy a enviar por su WhatsApp. No, le Creo que lo garantizo que encontré. ahí está. No, y hace parte como de la misma crónica del doble pensar y el doble hablar, como explica Orwell, donde Petro siempre está todo el tiempo, él mismo se contradice. Sí, no, Sí, sí, de sí, acuerdo. y no le da uno tiene un ápice de vergüenza, o sea, de verdad que uno dice, oiga, pero venga. Pero es que además por- todos los alcaldes trataron de hacer y ampliaron Transmilenio desde que llegamos. Por ejemplo, el Petro mismo trató, solo que como es tan chambón, no pudo hacer ni metro, que nosotros sí contratamos, Ajá. ni Transmilenio tampoco. Hicieron solamente un diseño mal hecho de la troncal Boyacá, no más, pero igual Y trataron. se suma la chambona de Claudia Entonces, López. Pero lo que importa Cristo Jesús. es que, de nuevo, aquí de lo que se trata es de hacer una Colombia que progrese. Y esa Colombia la vamos a hacer progresar es haciendo cosas, haciendo carreteras, mejorando la salud con gerencia. Es otro tema donde yo recibí la salud desbaratada de Petro con la gente haciendo filas de la 1 de la mañana. Lo que acabó Carolina No, Corche con No. Capital Y- Salud. No, Pues esa- acabaron Capital Salud, no fue Ahora eso Carolina fue- Corcho, fue otro que tuvo ahí en... ¿Fue Jaramillo? Aldo Aldo Cadena. Cadena. Aldo Cadena, fue- Aldo Cadena. no, acabó con eso, la quebraron,
no hizo un solo hospital y nosotros llegamos, acabamos con las colas, arreglamos Capital ¿Se acuerda Salud. que le pagaban a la gente para que hiciera cola? No, la gente... Sí, ¿cómo se claro, llama? era un negocio. Pero ese simplemente, negocio. mira, es que es criminal lo que están haciendo con la salud. La gente en esa época también se levantaba a la 1 de la mañana para coger puesto en la fila y luego vender el puesto en la fila. Sí. Pero no era para que lo atendieran, No, era no. para pedir una cita que probablemente no le daban. Entonces... Enrique, para acabar este tema de desarrollo, de crecimiento de Bogotá, que pues usted tiene mucha experiencia, ¿qué opina, cómo ve el crecimiento de Transmilenio en la séptima que No, va a arrancar obviamente pronto la hay que obra? hacerlo. Mira, es que... ¿Por qué es importante esa obra? Que va desde la 100 hasta la 200 y No, pico. y no solo eso, hay que llevarlos a la 32, urgente, ¿no? Pero O sea, la calle al alcalde 32, Galán ya. le ha dado susto hacerlo Pero por ahora. porque los vecinos pues están... No, va a ser una maravilla. En todas partes. Uf, pero va a en ser 3 años duros. En todas partes donde ha pasado Transmilenio. Es duro. Ha mejorado el entorno. Sí, pero mejor. Ha mejorado. Mire, pero decían los señores de Salitre, Salitre, que era terrible el Transmilenio en la Avenida El Dorado. Y obviamente quedó divino. Y la ciclorruta que hicimos en el separador de la Avenida El Dorado. Y las aceras. La Avenida El Dorado se hizo sin aceras. Entonces, pero lo importante es lo siguiente, mire. Tengamos claro, y esto para todas las ciudades de Colombia. No, aún si se hace una línea de metro o en Bogotá, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, va a haber más gente en los próximos 100 años movilizándose en bus que en metro. Londres hizo la primera línea de metro del mundo y tiene una de las redes más extensas de metro y moviliza 50% gente más en bus que en Que metro. metro, Entonces, claro. con o sin metro. Pero, entonces, ¿qué es Transmilenio? No es nada, es un nombre bonito que le pusimos porque era el año 2000 para ¿verdad? hablar de una organización de los buses. Y hoy el Transmilenio, es el mejor sistema de transporte en bus que hay en el mundo. Entonces, de lejos. Y a pesar de que le han ¿qué es dado lo que pasa? Entonces, para acabarlo de ¿qué es una lo que forma pasa? horrible? Entonces, todos los alcaldes lo han ampliado. Si ¿Puedo es tan hacer- malo, ¿será que todos son tan brutos? No. ¿Puedo hacer una última Pero pregunta sobre pero una Transmilenio? última cosa, un Pero segundo. Entonces, simplemente, con Transmilenio, es la manera. Si de todas maneras va a haber buses, entonces la pregunta no es si hay buses o no. La pregunta es cuál es la mejor manera de organizarlos. Y organizarlos con un sistema tipo Transmilenio necesita mucho menos buses, consume mucho menos energía, genera mucho más velocidad, le estorba mucho menos a los carros. Entonces eso es todo. Y como decía Petro, que no le gustaba, no solamente se hace la mayor inversión en Transmilenio cuando se hace como lo que se va a hacer en la séptima, Sí. va a ser en aceras, en ciclorrutas, etcétera, y ni siquiera en el sistema. O sea que eso es hablar paja. Pero lo que yo creo es el tema de fondo, lo que hay que hacer en Colombia. No, aquí lo que importa es la capacidad gerencial y la capacidad de enfrentar dificultades, porque ahí tocó pelear con los dueños de carro que no querían que les quitaran espacio para dárselo al transporte público y tocó pelear con los transportadores tradicionales que se oponían inicialmente. Después lo que hicimos fue al revés. Como siempre hay que hacer equipo con el sector privado Sí. y que el país progrese. Y por todo Colombia es lo que hay que hacer, en carreteras, en salud, en seguridad, por ejemplo, tenemos que lograr cosas, resultados. Totalmente de acuerdo. Bueno, Arranquemos, vamos arranquemos. avanzando. ¿Usted quería decir algo más, Mateo? Chiquitico, o no sé Por si sea favor. chiquitico, pero No, es que No, espere, Media hora espere. más. Transmilenio, es que es un tema que yo creo que le importa a los bogotanos sobre Transmilenio. Un día hacemos un programa solo sobre Transmilenio. En Transmilenio deberíamos hacerlo. Uy, una relación del país en Transmilenio, güey, chévere. Oye, hagámoslo. De una. Notémonos. Anotémoslo. Pero yo el, sí- tema, simplemente chiquito. ¿Usted cree que el tema del déficit que tiene, que arrastra Transmilenio, se soluciona simplemente con el tema de solucionar los colados? ¿O qué es lo que sucede? ¿O es que todo sistema de transporte es deficitario? No sé. No, hay dos cosas. Primero, lo que genera las grandes pérdidas de Transmilenio no es Transmilenio en la troncal. Lo que genera las pérdidas grandes, porque los buses en la troncal prácticamente cubren costos. Bueno, solamente ahí sí que se arregla el tema si no hay colados, sin problema. Lo que genera el hueco grande es el CID, porque recordemos que Bogotá, por ejemplo, Ciudad de México, tiene un metro espectacular y lo que Sí, sea, sí. pero allá el sistema, la mayor parte de la gente no utiliza un sistema integrado. Le toca pagar unas busetas adicionales y cambiar de una busetica a otra busetica y demás. Sí. Entonces... El deficitario es el ¿no? CITP, son las Entonces, personas claro, que se el STP congestionan lo que por... genera, sí, lo que genera el hueco grande de Transmilenio no es el Transmilenio, sino el CID. Bueno, y entonces, en la medida en que haya más y más troncales y menos CID,
va a haber menos déficit. Pero de todas maneras, todos los sistemas de transporte público del mundo son deficitarios. Y si hablamos de un tema un poco más economicista, Sí. es lo siguiente. Hay cosas que es muy difícil subsidiar, como por ejemplo la comida. Cuando Bienestar Familiar subsidiaba la comida, Sí, me entonces acuerdo. la gente alimentaba marranos, les regalaba bienestarina y demás. ¿Te La acuerdas? gente No, ¿sí le tocó? alimentan marranos con la comida subsidiada, regalada. Claro. O a veces, si usted, digamos, Ahí era cuando subsidia le el daba esa agua, enfermedad, si usted da si no agua cocinaba mal gratis el marrano. o agua gratis o muy barata, la gente termina montando lavaderos de carro o dejando las llaves abiertas, no las arreglan y demás. En cambio, el transporte es lo que los economistas llaman un consumo inelástico. Es decir, la gente consume lo que necesita. Si le cuesta más, le toca consumirlo, porque le toca ir al trabajo y al estudio. Y si le cuesta menos, va a consumir lo mismo. Por el hecho de que fuera gratis, no se van a va a pasear en cambiar. bus o en metro todo el día para arriba y para abajo, ¿no? Entonces, Pura economía conductual. Entonces es una buena cosa para subsidiar, y en todas partes del mundo subsidian el transporte público. Sí. Incluso lo ideal, si uno se pudiera, sería darlo pues, más y más subsidiado, porque como le digo, la gente no va a ponerse a abusar de eso. Entre más la gente consume lo que necesita y no más. De pronto harán unos viejecitos adicionales, pero no es mucho lo que cambia. Entonces, pero en todas partes del mundo subsidian, y más Listo. aún, los metros y los sistemas férreos necesitan mucho más subsidio que el Transmilenio, ¿no? Un metro como el de Nueva York, el de europeo, cuesta el costo, no el tiquete, costo es como de $7 por pasajero. Altísimo. Entonces, estamos hablando como de Altísimo. 25.000 pesos. Altísimo. Entonces, con a mí que me den 25.000 pesos por pasajero, los mando en alfombra voladora. Bueno, vea, en esta mesa de petrólogos no podíamos pasar Sin el Petro. podcast sin ver a Petro. Nosotros siempre vemos a Petro. Como no sería muy listos no A son. ver, sí, póngale cuidado, que esto es más de coyuntura política. Enrique, salió ayer el presidente en una locución presidencial y dijo pues varias cosas, pero esta fue una de las más sonadas. Les agradezco su atención, buen descanso. Mañana estaremos pendientes de este desarrollo de los acontecimientos, pediremos una aclaración y el jueves los espero en todas las plazas públicas de Colombia. El juez. Convoca al presidente para defender el salario vital, porque esto no solamente es argumentos jurídicos que los tenemos todos, económicos que los tenemos todos, de conveniencia que los tenemos todos para el interés general, sino que se resuelve también con la fuerza del pueblo trabajador. Y necesitamos esa fuerza en la movilización, que ahora se volverá mucho más permanente, dado que no se puede perder esta enorme conquista histórica de la gente. Ojo con eso. Va a sacar- Ojo con eso. Usted me ganó una apuesta, ¿sabes? Yo le gané. Creo que me ganó una Papá. apuesta. Pero todas se la papá. gana. Bueno, Pues por lo menos esta, porque yo sí estaba diciendo, yo le decía, no Sí. hay ambiente para hacer estallido mano, social. lo va a hacer porque la izquierda se Es nutre de posible eso. y es lo que habíamos No, hablado. pero Eso- él ha intentado, no es la primera vez No. que invita a la gente a marchar y a salir a la calle. Yo no sé, hasta ahora tampoco ha logrado el mismo efecto de cuando acuerdo. estaba en la oposición. Vamos a ver qué pasa el jueves. Yo Sí, estuve porque ayer- saca, vamos a ver qué saca pasa. unos contratistas y de pronto llena la Plaza de Bolívar. De ahí a que eso se convierta pues en un estallido No. Esto incontrolable va a en las ser, calles. Hay esto va a un ser, trecho esto va a ser largo. es gradual, verdad, es esto va a ser verdad. gradual, además porque es que lo dice él mismo. De ahora en adelante, y mire lo que está haciendo, a 3 semanas de las legislativas, nos está amenazando y nos está diciendo directamente, esto se va a volver común y corriente, ¿sí? Lo que pasó ayer en la Nacional, que yo fui y lo cubrí, que es la primera vez o sea, yo he cubierto 10 tomas de la Nacional desde adentro. Es la primera vez que no me permiten grabar. Siempre las comunidades indígenas, y debo decirlo, me han dejado grabar adentro, afuera. Pues se confunden y Claro. creen que usted es uno de ellos. Me jodan. De pronto será porque se puso la gorra. No, yo no llevo la gorra. No, es porque ya está muy famoso el señor Ayala. No, ayer ya me reconocieron. ¿Ya lo Sí, reconocieron? ya me reconocieron. El tegua de derechas. Sí, ya me reconocieron. ¿En serio? Ya ¿Y me qué le reconocieron. Y dijeron? ayer sí sentí un poquito de temor porque me dijo, el que se me acercó, pues no era uno de esos personajes como una persona del común, sino eso que usted se da cuenta que ese man es un cuadro. Ese man es un Cuadro, man de las FARC. Es un man de camarada. las- Es un cuadro. Un camarada. Es un camarada. Un Entonces, camarada suyo. y me dijo, usted no, me apaga eso y me borra los videos. ¿Así? Y eso Wow. yo no lo pude grabar. Yo grabé cuando me hacen apagar el celular, Sí. cuando me hacen borrar y cuando cuando yo voy saliendo me permiten, yo retomo la grabación como se ve en el video. Sí. Pero es un tema de que
va a ser gradual y van a ir aplicando los teatros de guerra. ¿Se acuerdan cuando tomaron la Anunciatura? Hace 3 años. Sí, Que la gente sí, no se sí. acuerda. Lo que pasa es que yo he Sí, cubierto. la Anunciatura Apostólica, sí. Yo he cubierto en la calle ¿Cuánto cada tiempo duró? toma. ¿Cuánto tiempo duró eso? Eso duró Como una semana. 4 días. Mire, lo y que es Enrique, vergonzoso sí. es tener un presidente. Él lo único que sabe es eso, promover protestas. Él no sabe gobernar. Por eso duró 4 años y que no fue la- capaz de contratar el metro y nosotros es la sí. retórica. Entonces él lo que hace eso. Entonces aquí, si eso era, aquí viene ahora que es que defender el salario mínimo del 23%, ¿por qué no lo subió el primer año? O el segundo, Sí, sí, sí. ¿no? Qué gran pregunta. ¿Por qué? Qué gran ¿No? pregunta. Entonces, obviamente, ¿no? La gente, no hay que insultar la inteligencia No. de los ciudadanos. No hay que pensar que los ciudadanos son brutos. Porque si fuera subiendo el salario mínimo, que los países se vuelven ricos, pues todos los países del mundo serían ricos. Los países africanos más pobres serían riquísimos. Lo que no han entendido esos presidentes y gobernantes de los países africanos pobres es que hay unos genios en el mundo como Petro que saben cómo volver a los países ricos y es subiendo el salario mínimo, ¿no? Sí. Entonces, O en es Cuba, asumir- ¿no? Porque no lo harán. entonces, Sí, en el Venezuela Petro lo hacen cada 6 Petro lo que meses. está Ya no, haciendo- ya no va a pasar Petro otra lo que vez. está haciendo es asumir que los ciudadanos son estúpidos, brutos, ¿no? Y entonces que simplemente subiendo el salario Pero mínimo sí hay algunos la gente ciudadanos gana brutos. más. Pues hay un estúpidos, 33% que sí no, le yo- copia. Yo sí creo, la Enrique, que hay pero lo gente siguiente, estúpida. porque obviamente, ¿a dónde es que se están yendo los emigrantes colombianos? ¿No? United Se han ido States 1,5 America. millones en los últimos 3 años. Se van a Estados Unidos, se van a España, se van a Chile, ¿no? ¿Por qué ganan más en España o en Chile, ¿no? O en Estados Unidos? ¿Es porque, porque los hay gobiernos hay mayor subieron el medio de salario producción. mínimo más? No, es porque ha habido más inversión privada. Entonces la gente produce más con un bulldozer. Estás muy facho, ¿no? Enrique. La Muy gente- neoliberal. no, la gente Muy neoliberal. produce- no, la gente produce más con un bulldozer y gana más operando un bulldozer que si trabaja con un pico y pala. Pero para que haya la inversión en el bulldozer se necesita que haya condiciones favorables para la inversión y haya seguridad. Por ejemplo, lo más grave que ha pasado en este gobierno, que nadie habla de ese tema, es que se ha caído la tasa de inversión. Lo único que hace que la sociedad se vuelva más rica. No, ya No, sido no, cada vez peor, pero mire. yo sí discrepo ahí un poco de lo que dice Enrique de no subestimar a la gente. Si hay gente que de Es verdad tonta. es tonta. Por eso se llama Pues, así. Por eso el grupo, pues, muy listos nosotros. yo sé que no, pues un candidato presidencial no va a decir eso, pero yo les vea este ejemplo de un señor que se llama Tomás Franco, además es profesional, politólogo de la Universidad Javeriana, y estamos en Twitter en una discusión sobre el tema del salario mínimo, y él dice, ustedes, me dice a mí, ustedes luego no son los que creen en la mano invisible, pues la mano invisible generaría que por el aumento de la inflación aumenten los precios de los bienes y servicios que ofrecen los informales, por ende aumentarían sus ganancias los informales. O sea, hay gente que ¿De cree que la verdad? inflación hace que los La inflación es lo empresarios mejor. o los informales tengan más ganancias. No, Oiga, y eso puedo es un triunfo de la creerlo. izquierda. Entonces, pues, Eso fue un triunfo Y de la es un señor izquierda. politólogo, ¿no? No es, pero estoy seguro que este tipo de ideas, Ajá. así como un señor politólogo de la Javeriana, la tienen personas que... Pero eso ya es tienen malintencionado. capacidad de Eso decisión. ya es es lo que se malintencionado. llama la demanda agregada, pero muy distorsionada. Es que hace que la... Pues, casi, casi claro. que nos están diciendo, pues lo que queremos es que haya más inflación. Mire, Sí, porque Pero no, mire, pero pues mire, entonces yo le Argentina voy a decir estaría una súper cosa, bien, le voy a- Venezuela estaría Le voy a decir perfecto. una cosa, cifras del DANE. Sí. Esto es el DANE, una entidad del gobierno de Petro. Sí. El DANE, El DANE. ¿no? Dijo que el año pasado, ¿no? Las personas que ganaban en Colombia menos que el salario mínimo, aumentaron de 9.3 a 11.4 11 millones. 11 Es decir, millones. casi 2 millones más Es de una personas. barbaridad, Es es una decir, barbaridad. pero volvamos a entender esto. El DANE dice que aumentaron 2 millones de personas los que ganan menos que el salario No, mínimo. sí. Solamente 1 de cada 10 trabajadores colombianos Ahí está la tabla, gana el Enrique. salario Mira la tabla. mínimo. Ahí está la Entonces, lo que es cierto es que tengamos, obviamente que no vamos a hacer nada para bajar el salario mínimo, eso por supuesto que no, el que se apuntó, pero que los ciudadanos tengan claro, ¿no? Sí. Que ¿Qué tal así le no es parece? como los No, países y es de que Europa, toca- que es que toca sacar revisar. a la gente, venir a decir que va a sacar a la gente a la calle. No, yo sí le digo, cuando yo esté en la presidencia, no voy a tolerar que haya unas minorías que bloqueen el sistema de transporte masivo impidiendo que los otros puedan ir a trabajar. O las carreteras. La carretera, por ejemplo, Popayán Pasto, el año pasado estuvo bloqueada más de la mitad de los días del año. ¿Eso a quién perjudica?
perjudica es unas minorías de vagos, Ajá. impiden que los que sí trabajan, los que trabajan con su camión, los agricultores que necesitan sacar su producto a las ciudades, que se quiebre. Entonces no podemos tener, esta constitución tiene que realmente tenemos que tener mucho cuidado que democracia es que las mayorías gobiernen. No puede Sí. ser que unas minorías impidan el progreso de la mayoría, porque entonces lo que termina pasando es que se van los colombianos. Entonces, como le digo, se ha ido una población que es más que la población de Barranquilla, No, es que se ha ido en los absurdo. últimos 3 Es años. absurdo. Sí. Mire, el otro tema, acaba de salir el dato de crecimiento económico. 2.6. 2.6%, que es un dato, el mejor del cuatrenio de Petro, pero de todas maneras es un dato El muy primer flojo. año, el 2023, 0,7. 6,6. No, Cero- 0,6. 0,6. Ah, perdón, El segundo, discurse muda. el segundo 1,6. 1,7 y el segundo año 1,7. Eso da promedio 1.6% de 1.6%. crecimiento, creciendo en promedio a Yo hice la tasa- tarea, mira. Ah, bueno. y Duque, los 4 años, tuvo un promedio de 3,52% en el PIB. Santos, 2, tuvo un incremento del 2,2% en PIB. No le fue tan bien, que digamos. Y Santos 1 fue del Pero porque a Duque le tocó, 5,1%. a Duque le tocó. No, a Ah, Santos 2. A ver, aquí- Y eso que Duque le tocó el COVID. ¿Pandemia? Y tuvo un crecimiento del 3,5% Póngale cuidado a la, en promedio. Aquí está la gráfica que la publica Diego Montañez, que es un tuitero muy juicioso. Y aquí está. El promedio de este siglo es crecimientos anuales del 3.6%. Ok. Y el gobierno Petro ha tenido crecimientos promedios por debajo del 2%. Nimio. O sea, con eso no ridículo. vamos a sacar a la gente de la mire, pobreza. yo le voy a decir Con un algo crecimiento pero anual de perdón, 2,6. Yo le voy a decir algo más grave. Baila. Algo más grave que todo eso, porque es que la tasa de crecimiento un año u otro puede subir o bajar por cosas que no tienen que ver con el gobierno, De porque el acuerdo. precio del petróleo está alto, Sí. o porque aumentan las regalías, o porque se exporta más coca, o porque incluso, en fin. Pero lo que sí es más importante para el progreso de una sociedad es algo que puede sonar un poco aburrido, y es la tasa de formación de capital, es decir, la tasa de inversión. Es cierto. La tasa de inversión, es decir, una persona cómo se vuelve rica, una familia cómo se vuelve rica, una familia cómo se vuelve rica, ahorrando un poquito y poniendo la plata a interés o invirtiéndola en un negocio o algo. Entonces, en Colombia la tasa de inversión era de cada 100 pesos que se produciera el 22%. Y ahora estamos con 16. Eso es gravísimo. Delicado. Para que los países se vuelvan ricos, así como los países del Asia y demás, tienen que tener tasas de inversión del 30%. Es clarísimo que con el ambiente que hay, pues miles de millones se han ido a otros países. Si es que cualquier colombiano sí puede entender, imaginémonos, pues la inmensa mayoría de los colombianos no somos empresarios, ni tenemos dinero, ni sabemos hacer empresas, ¿no? Pero los que sí saben, ¿ustedes creen que los empresarios, los que tienen dinero, ¿no? Los que saben cómo hacer empresas, teniendo en cuenta un gobierno como el de Petro y una inseguridad como la que hay y un odio del gobierno hacia la empresa privada, invierten en Colombia o más bien se van a otros Pues es que países no hay donde los confianza- impuestos no hay son mucho más confianza bajos? inversionista Se van para en eso. Costa Rica, se van para Panamá, se van para Y Vietnam, adicional, ¿sabe qué- se sabe van qué para molesta todo lo que de yo que usted conozco sabe- empresarios colombianos gigantescos ¿Sabe que qué- están haciendo inversiones en México, ¿Sabe qué es en Costa delicado de Rica eso? y no en ¿Sabe qué es Colombia. delicado de eso, Enrique? Es que los empresarios, y se los digo directamente, ustedes, señores empresarios, son responsables de que Petro esté en el poder. ¿Cuántos empresarios? Pero es que Bruce McMaster hoy está defendiendo el aumento del 23,7%. ¿Y los informales? El Abelardo ¿Quién de las habla? Priella ¿Quién está defendiendo eso. O sea, ¿cómo es posible que Hablamos- los empresarios, haya empresarios en este momento todavía que tirándole línea de confianza a un tipo como Petro? No, O sea, no, lo de mismo acuerdo. que pasó en Y Venezuela. es el tema- O sea, y después salen a rasgarse las vestiduras. Ay, fue que me jodieron. Y es me que hay dejaron que sin también empresa. entender No, una cosa, y es que hay que también entender una cosa, y es que el 99%, y no estoy exagerando, el 99% de las empresas en Colombia son MIPYMES. Es son decir, pequeñas y empresas. cuando se ponen a La- hablar la- del salario mínimo, el salario mínimo lo hablan es con los grandes gremios, con los grandes empresarios Sí, de hay- 2.000, 3.000 Lo trabajadores. importante A esa es que gente los no está ciudadanos tengan representada. claro que aquí Sí. tenemos que volvernos ricos y la gente tiene que ganar más. Pero la gente gana más No con es salario cuando hay mínimo. más inversiones, cuando hay más inversiones en máquinas, cuando hay más tecnificación, esa es la única manera de lograr que las sociedades se vuelvan más ricas de verdad. Los ciudadanos tienen que entender eso. Ahora bien, si quieren
dejarse engañar, pues bienvenido. Pero aquí Pero ahí vamos- es donde- lo que vamos donde a Julio- hacer- Julio tiene lo razón que en vamos eso. a hacer es lograr que haya más inversión. Y eso es con trabajo, con esfuerzo. Aquí para aportar a la discusión, este es el informe que acaba de publicar el Dani. Póngale cuidado, Enrique. Gobierno central. Central. Entre Upa. el cuarto Uy, trimestre de 2024 y el cuarto trimestre de 2025 creció 10%. No. Pero, ojo, la rama ejecutiva creció 7%. Bueno, ahí está agregado la organización electoral, me imagino porque estamos preparando elecciones. 137, Creció 137%. La rama legislativa creció 9%, pero no, aquí lo grande debe ser este asunto de la rama ejecutiva. Entonces, si estamos creciendo al nimio 2.6%, con el Estado Al creciendo 10%. al 10%, ¿cuánto creceríamos Toca revisar todos con los el demás Estado sectores. Pucha, desinflándose? sí, ¿Qué es lo que va a tener que pasar? Porque Y si es no, precisamente eso vamos lo para que la quiebra. Uno tiene que también entender que ese número de 2,6 del crecimiento del PIB de 2,6 no es por lo que dice aquí Enrique, no es porque estén llegando la inversión, estén creando empresas, no, es porque hay un Estado que está gastando como marinero borracho y además de eso, ¿sí? Y Ojalá adem- marinero. sí, y además parece de un eso burdel. hay un En el problema caso de en el caso de narcotráfico, Colombia, crimen en el organizado. caso de Colombia podría ser como presidente borracho. Como Presidente borracho. como No, presidente no, con no, problemas. presidente aquí. borracho y una ex señora que tiró 23.000 millones de pesos. Ah, sí, pero con- 23 en mil maquillaje. millones. Pero espérese que Cristo 23 Jesús. mil millones es menos que 80.000 millones. Es lo Ah, que cierto, están diciendo claro. los petristas, ¿no? Entonces, menos mal. No, Uf. pero mire, aquí hay de este dato aburridísimo. Señor. Pero que es el más importante de ¿Cuál? todos en la economía. No, entonces no lo diga si están Formación aburridos. bruta de capital fijo. Sí, señor. ¿no? Aquí tenemos nosotros que pasó, ¿no? De ¿24? De tener, llegó a estar en 24% y ahora está en 15.8%. Lo que usted acaba de decir, el dinero, la riqueza creada en Colombia se está yendo, ya no se está invirtiendo. Precisamente porque estamos en una desconfianza, porque hay un cambio de reglas, porque llega el presidente, este señor, ejemplo, los a decirle ganaderos. que la culpa Señor. es de Urrá en las hidroeléctricas o cualquier otra Cuando, cosa. cuando el control de Burra al 94% es del Estado. Obvio, pero por ejemplo, sí, que falta de ahora, por respeto. ejemplo, es muy importante para los ganaderos, por ejemplo, que además los ganaderos no son todos grandes ganaderos, hay muchos pequeños ganaderos, por eso. muchísimos campesinos tienen unas pocas cabezas y entonces como se está exportando, entonces Petro dice, ay, subió los precios, vamos a prohibir las exportaciones, ¿no? Por Dios, así no se puede. Entonces las personas que se habían endeudado para aumentar Qué horror, qué horror lo que usted dice su es- producción ganadera. Entonces nosotros tenemos que tener claro que vuelvo a insistir, hay solo una manera de volverse ricos y eso ya está inventado. Y no es lo que estamos haciendo. Es cierto. Sí. Mire, aquí está un poco en esta lámina también. El consumo de los hogares creció 3.1% del último trimestre 24 al 25. El gasto de consumo final del gobierno, el Estado, creció 5.9%. Y la formación bruta de capital Cayó. menos 2.9%. Más o menos, si esto fuera una familia, nos dedicamos este año a ir a San Andrés, a Cartagena, Con la a tarjeta de comprar, crédito. a comprar televisor, a cambiar la Consolas. nevera. O sea, Ay, perdón, pero el hay mercado- Y dejamos de pagar la universidad de los hijos, ¿no? No, pero hay No, una más o cosa muy menos. importante. Los precios, la inflación, la meta de inflación para Colombia debe ser como 3, 4%, y es exactamente cuál es del Banco de la República ahora. Sí. Y solo en enero aumentó 5%. Pero ¿por qué es que la inflación no se ha disparado en Colombia? ¿Por qué? Hay solo una razón. Porque el dólar ha estado baratísimo. Entonces el dólar está a 3.680 o algo así. Entonces, ¿qué pasa? Aquí casi que todo lo que consumen los ciudadanos es importado de una manera u otra. El pan Sí. se hace con trigo importado. Exactamente. Los pollos se hacen con alimentos importados. La agricultura produce con semillas importadas, químicos y fertilizantes importados, agroquímicos importados. Entonces, todo eso ha hecho que la inflación no se dispare. Sí. Pero, ¿y por qué hay tantos dólares? Pues en buena medida porque hay una cantidad de dólares llegando del narcotráfico y demás. Enfermedad pero, holandesa. pero donde el dólar llegue a subir, El problema aquí es pa- se puede desbocar. El la problema es para el inflación. siguiente gobierno que se le... Pobrecito el próximo Uy, gobierno. Pero bueno, Enrique, en todo caso, Pobrecito y para- Enrique, si usted es el nuevo presidente. Aunque, que pena, para terminar,
sería muy chistoso que Enrique Peñalosa sea el presidente y Gustavo Petro poniéndole la Ay, yo lo Uy, sería disfrutaría. muy eso gracioso. no ocurriría. Se me ocurriría. No sería Yo capaz. ya, lo no sería reemplacé, capaz. yo ya lo reemplacé en la alcaldía Sí. Ahí no y hacen arreglé esos... todos los horrores que había hecho y ahora nos va a tocar, ahora es mucho más difícil porque ha hecho más daños, pero también voy a reemplazar en la presidencia y toca también ponerle orden a este país y ponerlo a progresar de verdad, pero que los jóvenes tengan claro que vamos a progresar de verdad y vamos a volver a Colombia un país rico, vamos a aprovechar nuestra cercanía a los Estados Unidos para exportar, para atraer turistas, tenemos que lograr seguridad en las ciudades para que la gente pueda salir tranquila y disfrutar de estar vivos y disfrutar de sus amigos, de la familia, de la calle, pero también para atraer turistas, para atraer inversiones, que eso es lo que genera progreso. Entonces, todo eso es lo que hay que hacer y además aquí no se trata de tener un Bukele. Usted nos Se va a llevar trata- a Casa de Nariño a hacer el programa cuando usted sea presidente. Señor ¿Qué presidente. dice? Señor presidente, Que dice ¿usted me invita? Petro que usted ganó esas elecciones después de él porque la gente, gracias al gobierno de la Bogotá humana, consiguió casa y con portero y con parqueadero afuera y que se volvieron burgueses y votaron a la derecha. Es que tú eres muy neoliberal. ¿Usted escuchó Eres esa demasiado historia? neoliberal. Eso dice, que eso dice él. Petro no hizo absolutamente nada de vivienda, ni de parques, Venga, ni de ve- hospitales. Pero una cosa interesante es a propósito del norte, es que todas las incongruencias de este señor, pero es que a mí ni me... Y es que Petro dice que es terrible que la ciudad crezca al norte. Pero él vive mucho más al norte en una casa grandota de conjunto cerrado en Chía. Yo fui. Santa Anita. Entonces, Ay, Dios. Pero Una lo posilga. importante no es Petro, que ya es el pasado. Ahora pensemos en Cepeda. ¿Qué tiene? Ay, Bueno, pucha. Cepeda. Dios. Se podía Volvemos hacer a peor. decir, Es que puede ser peor. ¿no? Se puede hacer pero yo peor. digo- yo lo que digo es, a los ciudadanos yo les digo, por favor, piensen y analicen no qué es lo que la gente dice, sino qué es lo que han hecho. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Cepeda para mejorar la vida de los colombianos, concretamente? ¿Qué? A lo Perseguir largo- a Álvaro Uribe toda por una todo el vida- país y por fuera. Toda una vida pública trabajando en el Congreso y ¿y qué es lo que ha hecho? Ayudar a sacar a Santrich y a Márquez de la cárcel, ¿no? De Tiene hacer lobby para que tiene saliera 700, Santrich y Márquez. Gracias. Es Julio, una gran gestión. qué gran por el aporte. norte. Tiene 703 trinos Sí. desde que tiene la cuenta abierta contra el ejército de la policía, tirándoles pero con toda. 703 trinos. Quiero rematar hablando, usted mencionaba Sí, señor, y para termine. el último tema, Enrique, ya para dejarlo En paz. Sí, dejarlo en paz y que no sufra más acá. Le quería preguntar por el tema de vivienda, precisamente, porque usted lo he escuchado hablando de la importancia del cemento, que se ha criminalizado un poco el cemento por el tema de los falsos ambientalismos y bueno, todo ese asunto. Pero vea esta estadística que es de los lanzamientos de vivienda nueva en varios departamentos no. del país. Enrique dice, esto es una Mire estadística la de tabla. Camacol, ¿no? Que Ajá. dice que El total. en total durante el último año se ha caído el lanzamiento, o sea, digamos, la puesta en marcha de nuevas viviendas en Colombia un 17%. ¿Cuál es, Enrique, su visión? ¿Cómo hacemos para que este problema de la vivienda, que la gente vive en invasiones o vive en una piecita de 10 metros cuadrados, 3 o 4 personas, o vive en un asentamiento que no tiene saneamiento básico, en fin, ¿cómo hacemos para que la economía colombiana produzca viviendas para esas familias que hoy no tienen? Mire, ese es uno de los temas que tenemos que resolver. ¿Qué significa ser colombiano? ¿Qué significa ser colombiano? Antes que nada, lo que significa es que tenemos derecho a vivir en este pedazo de planeta que se llama Colombia. Nosotros no tenemos derecho a vivir en ninguna otra parte del mundo. En ninguna. Puede que nos den permiso, amable y generosamente, nos den una visa, nos den algo, pero derecho a vivir, solo tenemos derecho a vivir en Colombia. Pero eso obviamente es un derecho vacío si no tiene uno una vivienda. Y no puede ser una vivienda en la mitad de la selva o de un desierto, sino cerca a los sitios de estudio, de trabajo, de servicios públicos y demás. Y eso, aquí hemos fracasado resolviendo ese tema. Entonces es asombroso que todavía haya millones de colombianos que viven en barrios informales, gente berraca, trabajadora, que ha venido del campo en muchas ocasiones
y han tenido que irse a barrios informales. Entonces, nosotros sí vamos a intervenir la tierra, como lo hicimos en Metrovivienda ¿Qué Recreo, va a hacer, Porvenir, en ¿qué va a Lagos de hacer Torca. con mi casa ya? Porque ese No, hay tipo la acabó. no, hay que reactivar los ¿La acabó? subsidios, por supuesto, y vamos a facilitar que la gente que vive en arriendo, que es más de la mitad, que pueda comprar su vivienda. Leasing habitacional. Básicamente, la misma vivienda donde están, ¿no? Con unos esquemas de subsidio para la cuota inicial y que tenga que pagar unas cuotas muy parecidas a lo que hoy pagan de arriendo. Entonces, necesitamos que la gente tenga esa tranquilidad, pero vuelvo a decir que están creciendo el número de hogares en las ciudades colombianas, está aumentando en 380,000 al año y solo se están haciendo como 140,000 viviendas al año. Entonces está aumentando, no solamente no se está resolviendo, sino que está aumentando el faltante de vivienda. Es vergonzoso que mientras estamos hablando aquí hoy, todavía incluso en Bogotá, ni hablemos de otras ciudades, siguen creciendo los barrios informales en sitios absurdos, ¿no? Mientras que, por ejemplo, doña Claudia López y don Petro no dejan hacer vivienda en el norte de Bogotá, donde podrían resolverse con buen transporte público, con colegios. Lo que hicieron en Lagos de Torca. ¿no? Por eso, como el proyecto que hicimos Sí. en Lagos de Torca, donde hicimos vivienda para más de 200, vivienda social para más de 200,000 personas, vivienda social junto a viviendas de estratos 5 y 6. Entonces, claramente que además la vivienda genera muchísimo empleo. Eso le da a los ciudadanos además una tranquilidad, es el verdadero seguro de vejez, tener una vivienda. Entonces, aquí hay que trabajar duro. Hay temas como ese de la vivienda que son críticos, ¿no? Es decir, hay varios temas que son críticos, vivienda, Julio, usted trae salud, personajes seguridad. demasiado neoliberales a este programa. Estamos aburridos al neoliberalismo. Oigan, no nos quedó tiempo para hablar de los extraterrestres que íbamos a hablar de Ah, lo que dijo de Obama. Obama. En la próxima lo invitamos Bueno, a Enrique cuando a hablar de- hagamos análisis de filosofía extraterrestres. y tampoco se puso alienígena. su gorrito y que se da el chance de pues ponerse que fue serio, usted una vaina fue muy No, seria. por primera vez. Enrique, muchas gracias por Gracias, Enrique. acompañarnos. De verdad, qué programazo. No, muchísimas gracias a ustedes. Carlos, Mateo, Julio, gracias. ¿Yo le puedo hacer una pequeña preguntita? Hágale. chiquita? Oye, hermano, Hágale, papá. hágale, pues. ¿Cómo podemos hacer de Colombia un país posible? Yo sé que es una pregunta un poco de reina de belleza, pero No, me es que gustaría- es perfectamente posible, porque aprovechar lo que los colombianos tienen. Los colombianos que se van, les va muy bien en sus trabajos a todo nivel. En España, en Estados Unidos, en Chile, en México. Es cierto. Todos los colombianos son estudiosos, son trabajadores, son berracos. Entonces aquí, y más aún, yo diría que todas las empresas que hay en Colombia son buenas, porque el que es empresario, ¿no? Tiene que ser, para que una empresa produzca dinero, sea una panadería o una fábrica de toallas o de zapatos, tiene que ser muy berraco en los gerentes y demás, porque es muy difícil lograr que una empresa trate de montar una empresa. Bueno, es lo más difícil que hay. Dios. Entonces los empresarios son buenos, ¿no? Los colombianos trabajadores son buenos. Lo que falta es buen gobierno. Es lo que nos está faltando. Y el Colombia, contrario a las mentiras que ha venido diciendo Petro, ha progresado muchísimo. Hace 30 años nadie tenía moto, por ejemplo. Las motos son un progreso impresionante, ¿no? Pero ¿por qué la gente ahora puede tener moto y los papás no tenían? ¿Porque es que son más trabajadores que los papás? No. ¿O porque son más inteligentes? No, porque Colombia es mucho más rica hoy. Es cierto, Y entonces es cierto. la gente tiene, digamos, mientras que antes tenían que cocinar con gasolina, ahora Con le llega cocinol. cocinol, exacto, gas natural por tubería le llega a todos los lugares urbanos de Colombia prácticamente. Solamente ¿Por que qué? más caro porque le ¿Eso llegó la acaso lo hizo, tarifa. ¿Eso acaso lo hizo Petro, los petristas? No, la No, lo puso democracia más caro. ¿No era colombiana. más caro? El cocinol era Entonces, carísimo. nosotros perfectamente podemos hacer de Colombia un país seguro, que progrese, donde la gente gane más. Esto además, felizmente, no tenemos que inventarlo. No. Eso ya está inventado. Muchos países lo han logrado. Esto sí, no se trata de poner un cohete de fabricación colombiana en Marte. No, esto es algo que No es ya lo han ciencia de cohetes, inventado. dicen los gringos. Ya está inventado lo que hay que hacer para que las sociedades se vuelvan seguras y ricas. Y Colombia es una belleza de país con una gente maravillosa y simplemente que crear el ambiente, además de armonía, no de odio, de construcción, de apoyo a los que hacen empresas, de apoyo a los educadores, de apoyo a la gente que trabaja y no a unas minorías de vagos como los que van a bloquear las vías el Me jueves. encanta ese cierre. Gracias, Enrique. Enrique, Mucha muchas suerte gracias. el 8 de marzo. Maestro. Mucha suerte. Carlos, Mateo, gracias. Chao, Hola. chao, nos vemos. Muchos éxitos. Chao. Chao. Cumplimos. Cumplimos la